Bienvenidos a otro fascinante viaje literario en nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de las historias que exploran la complejidad del alma humana y las luchas internas de los personajes, este es el lugar perfecto para ti. Hoy comenzamos la narración de una obra profundamente emotiva y llena de simbolismo, Cenizas de Gracia de Leda, una novela que nos llevará a las tierras de Cerdeña, donde el destino, la moralidad y las tradiciones se entrelazan en la vida de los protagonistas. Recuerda, si te gusta lo que estás por escuchar, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo capítulo de nuestras narraciones. Además, compartiremos 15 capítulos de esta cautivadora historia, donde cada uno de ellos nos revelará más sobre los dilemas de los personajes, sus pasiones y los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana. Acompáñanos en este viaje y déjate envolver por el mundo de Cenizas. Capítulo 1. En el corazón de Cerdeña, donde las montañas se levantan imponentes y las colinas parecen abrazar los pequeños pueblos dispersos por la isla, vivía Lía, una joven cuya vida parecía ser, a primera vista, una copia exacta de la de tantas otras mujeres del lugar. El sol, siempre ardiente, parecía teñir todo con un halo dorado, y las casas de piedra, construidas con el sudor de generaciones, se alineaban a lo largo de las estrechas callejuelas del pueblo, con sus ventanas pequeñas y sus puertas siempre cerradas, como si el mundo exterior fuera algo a temer. La vida de Lía transcurría lentamente, marcada por el ritmo del campo, el trabajo en casa y las conversaciones susurradas entre las mujeres mientras tejían o recogían hierbas. Desde pequeña, Lía había aprendido que en ese rincón apartado del mundo, cada movimiento estaba dictado por normas ancestrales. La vida de las mujeres del pueblo estaba preestablecida: nacer, crecer, casarse con un hombre elegido por la familia, y formar su propia familia. No había espacio para los sueños o la libertad de elegir. A pesar de todo, Lía no podía dejar de sentirse diferente. A sus 18 años, su figura delicada y sus ojos profundos reflejaban una inteligencia que la aislaba de las demás. Mientras las otras jóvenes se concentraban en los asuntos mundanos de la casa y las visitas a la iglesia, Lía pasaba horas sumida en sus propios pensamientos, imaginando otros destinos, otros horizontes más allá de la fría y solitaria vida en el pueblo. Su madre, como todas las madres, insistía en que Lía debía encontrar un buen esposo, alguien que la cuidara y le diera la estabilidad que toda mujer necesitaba. No había lugar en la vida de Lía para pensamientos de libertad. La libertad era un lujo que no estaba destinado a las mujeres de su clase. El amor, tal como lo entendía su madre, no era un sentimiento romántico, sino una cuestión de obligación y responsabilidad. Pero Lía no podía aceptar esa idea. Sus sueños eran más amplios que las paredes de la casa familiar, y aunque sabía que su lugar estaba allí, dentro de los límites invisibles que la sociedad había trazado, su alma rebelde no podía evitar anhelar algo más. Cada día, tras las tareas que su madre le encargaba, Lía encontraba una excusa para salir al campo. El aire fresco, las montañas lejanas y la soledad de los senderos le ofrecían algo que la vida cotidiana no podía proporcionarle: libertad. En esos momentos, sentía que su corazón latía con fuerza, como si el mundo entero estuviera a sus pies, esperando que tomara una decisión, que escogiera un camino diferente. Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender por el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rojizos, Lía decidió dar un paseo más largo. El calor del día había remitido, pero el ambiente seguía cargado de una calma que parecía estar a punto de estallar. La joven se dirigió hacia un acantilado cercano, un lugar que conocía bien, desde donde podía ver el mar extendiéndose hasta el infinito. El rugido de las olas llegaba hasta ella como un eco lejano, mientras el viento jugaba con su cabello y la rodeaba con un susurro que parecía invitarla a escapar. Mientras caminaba, Lía comenzó a perderse en sus pensamientos. Pensaba en lo que su madre había dicho esa mañana: es hora de que tomes una decisión, Lía. Ya no eres una niña. Es hora de pensar en tu futuro. El futuro. Esas palabras resonaban en su mente como una sentencia. Lía no quería un futuro predecible, uno que no le dejara espacio para la emoción o para las pasiones que aún no había experimentado. Sabía que la vida del pueblo no le ofrecería esas oportunidades, pero también sabía que enfrentarse a la tradición significaba enfrentarse a su propia familia. Fue en ese momento, cuando la brisa comenzó a levantarse y el mar se agitaba a sus pies, que vio una figura extraña a lo lejos. Al principio pensó que era solo una ilusión, un espejismo formado por la luz del atardecer. Pero cuando la figura se acercó,
Lia vio claramente a un hombre caminando por el mismo sendero, como si lo hubiera estado esperando. El hombre era alto, de caminar firme, y llevaba consigo una expresión que no pudo interpretar. Su presencia era enigmática, como si hubiera salido de otro mundo, uno diferente al de las personas sencillas y conocidas de su pueblo. Lia se detuvo, sorprendida por su presencia, pero no pudo evitar mirarlo con curiosidad. El hombre la observó con intensidad, y cuando sus ojos se encontraron, Lia sintió una especie de sacudida interna, como si algo profundo dentro de ella despertara. No era solo su apariencia lo que la atraía, sino una sensación extraña de que conocía a ese hombre, de que sus destinos estaban conectados de alguna manera. Él la saludó con una ligera inclinación de cabeza, pero no dijo nada más. No hizo falta. En ese breve encuentro, algo indescriptible sucedió. Lia, por primera vez, sintió que la vida podría ser algo más que lo que conocía. Pero, antes de que pudiera decir una palabra, el hombre siguió su camino, alejándose por el mismo sendero por el que había llegado. Lia se quedó allí, en el borde del acantilado, mirando cómo el hombre desaparecía en la distancia. Su mente se llenó de preguntas, y su corazón de un deseo desconocido. ¿Quién era él? ¿Qué quería? Y, más importante aún, ¿qué había sentido ella al verlo? En su pecho, una llama se encendió, una llama de curiosidad y algo más, algo que no podía identificar, pero que le hacía temer al mismo tiempo que le atraía. Esa noche, mientras regresaba a su casa con el corazón acelerado, Lia sabía que su vida estaba a punto de cambiar. No sabía cómo ni cuándo, pero algo en su interior le decía que ese encuentro no había sido casual. El destino, quizás, estaba empezando a llamar a su puerta. Capítulo 2. La mañana siguiente, Lia se despertó antes de que el sol asomara por el horizonte, como solía hacer siempre. El aire fresco de la madrugada, impregnado de las fragancias de la tierra húmeda y el rocío, era el único momento del día en el que Lia se sentía verdaderamente libre. En esos primeros instantes, mientras la luz apenas comenzaba a dibujar sombras en las paredes de su habitación, podía evadir por un momento las presiones que pesaban sobre ella. La joven se levantó silenciosamente de la cama, asegurándose de no despertar a su madre, quien solía dormir profundamente. El ritual matutino comenzaba: recoger los utensilios, barrer el suelo, preparar el desayuno. Pero, a diferencia de otros días, su mente estaba ocupada por el encuentro inesperado del día anterior. El hombre desconocido que había cruzado su camino en el acantilado seguía vivo en sus pensamientos. Su rostro, su mirada intensa, parecían perseguirla, desafiando la calma que Lia había conocido hasta entonces. Mientras preparaba el desayuno, la joven se perdió en sus pensamientos, preguntándose si lo volvería a ver. Pero enseguida, como una sombra que le arrebataba la tranquilidad, los recuerdos de las expectativas de su madre la invadieron. «Es hora de que tomes una decisión», le había dicho su madre, como un eco que resonaba en su cabeza. Lia sabía lo que esto significaba. Se acercaba el momento en que su madre, fiel a las costumbres del pueblo, le hablaría del matrimonio. Esa tarde, como siempre, después de terminar sus tareas, Lia se dirigió al campo. El calor del sol ya comenzaba a ser insoportable, pero ella no se preocupaba por el sudor en su frente ni por las ampollas en sus manos. Su mente seguía ocupada por el dilema que se le planteaba: ¿debería aceptar el destino que le imponían sus padres, o debía arriesgarse a romper con todo? Sabía que la posibilidad de tener un esposo elegido por su madre no era algo que se pudiera rechazar sin consecuencias. En su comunidad, los matrimonios eran arreglados, y la desaprobación de una joven que desafiara las decisiones de su familia podría ser devastadora. Pero también lo era la idea de perderse en una vida que no deseaba. Al llegar al borde del campo, Lia se detuvo y observó el paisaje que se desplegaba ante ella. Las montañas en el horizonte, el mar distante que se perdía en la neblina, todo parecía llamarla a la libertad, a la vida que ella imaginaba, pero que estaba vedada para ella. Un sentimiento de frustración la embargó, como si sus sueños se desvanecieran con cada respiración. Tenía 18 años, pero sentía que su vida ya estaba decidida, que las decisiones que tomara no serían más que una formalidad, un trámite impuesto por una sociedad que ya había marcado su destino. Fue en ese momento de confusión y frustración cuando vio una figura acercándose por el camino que bordeaba el campo. Un familiar al principio, quizás algún vecino que pasaba por allí, pero al acercarse más, Lia reconoció al hombre. El mismo hombre que había visto el día anterior en el acantilado. Esta vez,
No estaba tan distante, y la sensación de conexión con él era aún más fuerte. Él la miró nuevamente, como si también la estuviera esperando. Lia sintió un leve estremecimiento en su pecho. ¿Vas a quedarte aquí todo el día, Lia? Le preguntó él con una voz profunda y calmada, como si conociera la naturaleza de sus pensamientos, aunque no hubiera dicho una sola palabra al respecto. Lia no sabía cómo responder. Sus palabras se atoraron en su garganta, pero se obligó a hablar. Solo, pensaba, dijo, con la voz temblorosa, en lo que mi madre me ha dicho. El hombre asintió lentamente, sin hacer ningún comentario directo. En lugar de eso, se acercó un paso más y se detuvo junto a ella, mirando el mismo paisaje que ella observaba, como si entendiera lo que estaba ocurriendo en su interior. Las palabras de tu madre, dijo, como si las estuviera evaluando, tienen más peso del que crees, ¿verdad? Lia lo miró sorprendida. Era extraño, incluso inquietante, como parecía entender algo tan privado de ella, algo que ni siquiera había hablado en voz alta. Lo que me dice, lo que esperan de mí, empezó a decir Lia, buscando las palabras adecuadas, me ahoga. Pero no puedo desobedecer. No sé cómo vivir fuera de lo que esperan de mí. El hombre la miró con una expresión seria, pero no la juzgó. En su mirada había una comprensión profunda, como si hubiera vivido experiencias que le permitían conocer el sufrimiento de los demás sin necesidad de hablar. La vida te lleva por caminos que no puedes evitar, Lia. Pero a veces, son los caminos que no tomamos los que definen realmente quiénes somos, dijo, con una calma inquietante. ¿Estás dispuesta a caminar por el tuyo, aunque signifique perder algo? Lia sintió que esas palabras le calaban hondo. Algo en su interior se removió. Era la primera vez que alguien hablaba sobre su vida de una manera tan directa, sin rodeos. El hombre parecía sugerir que tenía una opción, que podía elegir un camino diferente al que su familia había planeado para ella. Pero al mismo tiempo, esas palabras la aterraban. ¿Qué significaba realmente tomar su propio camino? La conversación terminó sin que Lia pudiera dar una respuesta. El hombre la dejó sola con sus pensamientos, como si la hubiera empujado a enfrentarse a una realidad que siempre había ignorado. Al regresar a su hogar esa tarde, Lia sintió que algo en ella había cambiado, aunque no sabía qué. Era como si el encuentro con ese hombre la hubiera despojado de parte de su inseguridad, pero al mismo tiempo, le dejaba un sentimiento de confusión, un dilema interno que no sabía cómo resolver. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lia no pudo evitar pensar que su vida ya no sería igual. El futuro, que antes había parecido un camino recto y seguro, ahora se sentía incierto y lleno de posibilidades que nunca antes había considerado. Pero, ¿sería capaz de abandonar todo lo que conocía? ¿Sería capaz de desafiar las expectativas de su madre, de su familia, de su comunidad? La respuesta, por ahora, permanecía oculta en lo más profundo de su alma. Este capítulo explora más a fondo los conflictos internos de Lia, su relación con su madre y el dilema de seguir las expectativas de su comunidad o arriesgarse a una vida de independencia. También profundiza en el misterio del hombre que parece representar un mundo diferente para Lia, invitándola a cuestionar su futuro. Capítulo 3. Los días siguientes al encuentro con el desconocido transcurrieron lentamente, pero de manera diferente para Lia. El sol brillaba igual que siempre sobre las colinas de Cerdeña, y las rutinas del pueblo no cambiaban. Sin embargo, algo en el aire parecía haber cambiado, como si el destino de Lia hubiera sido alterado, aunque no lo comprendiera del todo. Las horas que pasaba con su madre, las mismas que antes le parecían rutinarias y cargadas de expectativas, ahora se sentían como una prisión que se cerraba más cada vez. La imagen del hombre, su rostro imponente, su mirada penetrante, seguía acechando su mente en cada momento de quietud. Esa mañana, Lia se levantó como de costumbre al alba, con el fresco del día llenando el aire de su habitación. Al bajar al salón, encontró a su madre ocupada en las tareas del hogar. La señora de Leda no decía mucho, pero su actitud hablaba claro, las expectativas que tenía para Lia eran incuestionables. Lia sabía lo que su madre estaba esperando de ella, que aceptara el matrimonio propuesto por un buen partido del pueblo vecino. En su mente, este matrimonio era una puerta a una vida tranquila, libre de inquietudes. Pero para Lia, esa tranquilidad parecía una condena. Aún así, no podía hablar de sus dudas, no podía desafiar a su madre sin que se desatara una tormenta de reproches. ¿Qué has pensado, Lia? Preguntó su madre con una voz suave,
pero que llevaba consigo la firmeza de siempre. Leah sabía a qué se refería. Su madre no necesitaba dar más detalles. La conversación sobre su futuro matrimonio había comenzado, y Leah sentía que era solo cuestión de tiempo antes de que se formalizara. Leah tragó saliva y evitó mirar a los ojos a su madre. En su pecho, un nudo se formaba. No era solo que no quería casarse con el hombre que su madre había elegido para ella, sino que tampoco podía soportar la idea de seguir el camino que había sido trazado para ella desde su nacimiento. Sabía que la desaprobación de su madre sería un precio demasiado alto por la libertad de tomar una decisión por sí misma. Aún así, el pensamiento de una vida sin amor, sin la posibilidad de vivir sus propios sueños, la llenaba de tristeza. He estado pensando, madre, dijo Leah finalmente, con una voz vacilante. ¿Qué si el matrimonio no es lo que quiero? ¿Qué si hay algo más que una vida de obligaciones? La señora de Leda la miró en silencio, sus ojos duros, como si ya estuviera preparada para una respuesta así. Leah podía ver en su rostro la resistencia, la incredulidad, el miedo a ser desobedecida. En el fondo, sabía que su madre solo quería lo mejor para ella, pero no entendía cómo lo que consideraba lo mejor era, en realidad, una condena. Era una idea difícil de aceptar, incluso para ella misma. Leah, tú no entiendes lo que estás diciendo. El matrimonio es lo que da estabilidad. Lo que da respeto. No tienes que amar a un hombre para casarte con él. El amor es solo una fantasía, algo que no existe en la vida real. Lo que importa es la seguridad, la familia. Tú sabes lo que he sacrificado por ti y por tu futuro. No quiero que cometas el mismo error que otras mujeres que se dejaron llevar por sueños que solo trajeron sufrimiento. Las palabras de su madre la golpearon como un torrente. Leah quería replicar, quería decirle que el amor no era una fantasía, que los sueños sí importaban, pero se encontró incapaz de hacerlo. La presión era demasiado fuerte. A pesar de su deseo de ser libre, sabía que desafiar a su madre sería más que un acto de rebeldía. Sería romper la última conexión con su familia, con su hogar. Después de la tensa conversación, Leah salió al campo nuevamente. Necesitaba escapar, despejar su mente. El aire fresco le proporcionaba una sensación de alivio, pero también la llenaba de una profunda melancolía. Mientras caminaba sin rumbo, las imágenes del día anterior volvieron a invadir su mente. El rostro del hombre, su mirada penetrante y comprensiva. Se preguntaba si alguna vez lo volvería a ver. Si su destino estaba, de alguna manera, ligado al suyo. Mientras caminaba por los senderos conocidos, sin darse cuenta, se encontró cerca del mismo acantilado en el que se había encontrado con él por primera vez. Su corazón latió más rápido. ¿Había algo más en esa casualidad? No sabía qué buscar, pero sentía que debía estar allí. Quizá, solo quizá, encontraría una respuesta a las preguntas que la atormentaban. De repente, una figura apareció ante ella. No era otro que el mismo hombre. Leah se detuvo, sorprendida por su presencia. Él no le había dicho nada cuando se conocieron la primera vez, pero ahora parecía como si estuviera esperando su encuentro. Parece que el destino te ha traído de vuelta, dijo el hombre con una ligera sonrisa, sin parecer sorprendido en lo más mínimo por verla allí. Leah intentó esconder la confusión que sentía. No sabía si debía sentirse aliviada o aterrada por este nuevo encuentro. ¿Sabías que estaría aquí?, preguntó, sin poder evitar la curiosidad que le ardía en el pecho. El hombre la miró con una seriedad que parecía esconder un misterio profundo. No, no lo sabía. Pero cuando algo es inevitable, uno no necesita saberlo. Las cosas tienden a alinearse por sí solas, ¿no crees? Leah se quedó callada. Las palabras de él la desconcertaban. Parecía conocer algo que ella aún no entendía. Algo dentro de ella, sin embargo, comenzó a confiar en él, en sus palabras, en su calma. Era como si él pudiera ver a través de ella, entender la tormenta interna que la sacudía. Dime, Leah, continuó el hombre, acercándose un poco más, ¿realmente quieres seguir este camino? ¿Aceptar todo lo que te han impuesto sin preguntarte si es lo que tú deseas? El tiempo no espera a nadie, y el precio de no tomar decisiones puede ser muy alto. Leah sintió una presión en su pecho. Las palabras del hombre resonaron en lo más profundo de su ser. Era como si estuviera mirándola desde un lugar en el que solo ella podía estar. Las decisiones, las dudas, las preguntas sobre su vida. Todo se entrelazaba en su mente,
como una maraña de pensamientos que no podía resolver por sí sola. No lo sé, respondió finalmente Lia, con la voz quebrada. No sé qué hacer. Todo lo que he conocido está aquí, pero siento que hay algo más allá de todo esto. No sé si soy capaz de seguir mi propio camino. El hombre la miró en silencio por un momento, y luego, con una sonrisa leve, respondió: la libertad no es algo que se da, Lia. Es algo que se toma. Con esas palabras, se dio la vuelta y comenzó a caminar en la dirección opuesta. Lia lo observó, sintiendo un torbellino de emociones dentro de ella. El silencio volvió a rodearla, pero esta vez, no se sintió tan sola. El hombre había dicho algo crucial. La libertad no se da. Se toma. Cuando Lia regresó a su casa esa tarde, su mente estaba llena de preguntas, pero también de algo nuevo, una chispa de esperanza, de posibilidad. Algo en su interior le decía que la vida que le había sido trazada no era la única opción. Quizás, solo quizás, podía decidir por sí misma. Este capítulo profundiza aún más en el dilema interno de Lia entre las expectativas de su familia y el deseo de libertad, mientras el misterioso hombre sigue influyendo en su vida de maneras que aún no entiende completamente. El encuentro con él en el acantilado le ofrece a Lia una visión nueva y desafiante sobre su destino. Capítulo 4. Lia despertó al alba nuevamente, pero esta vez no era solo el sonido de los pájaros lo que la sacaba de su sueño profundo. Sentía un peso en el pecho, como si su cuerpo estuviera resistiendo la inevitable marcha de su destino. El rostro del hombre, aún grabado en su mente, se unía a las palabras que le había dicho la tarde anterior. La libertad no es algo que se da, Lia. Es algo que se toma. Era extraño como esas palabras, aunque no la hubieran resuelto, le brindaban un extraño consuelo. Como si, al menos por un momento, hubiera visto un rayo de luz en la oscuridad de su vida. A lo largo de los días, Lia se debatió entre las expectativas de su madre y su creciente deseo de ser dueña de su destino. Cada vez que veía a su madre trabajando en la casa o hablando con los vecinos sobre el futuro matrimonio, Lia sentía que el aire se volvía más espeso, más asfixiante. Sabía que su madre tenía buenas intenciones, pero también sabía que su amor por ella se transformaba en un yugo invisible, que no la dejaba respirar, no la dejaba pensar por sí misma. Esa mañana, después de preparar el desayuno para su madre, Lia salió a la pequeña terraza de la casa. El sol ya se alzaba con fuerza, derramando su luz dorada sobre los campos que se extendían más allá de su hogar. Las montañas a lo lejos parecían, como siempre, inalcanzables, como una promesa de algo más, algo diferente. Fue ahí, en ese silencio que precedía al bullicio del día, donde Lia se permitió pensar sin interrupciones. Pensaba en su futuro y en lo que ella quería, lo que deseaba más allá de las expectativas que los demás tenían sobre ella. No podía evitar sentirse culpable por dudar, por pensar en el desdén que su madre podría sentir si alguna vez se enterara de que Lia no aceptaba el matrimonio propuesto. Sabía que su madre había sacrificado mucho por ella, por su familia, pero ¿y sus propios sueños? ¿Qué quedaba de ella misma en todo eso? En ese momento, el viento sopló con fuerza, trayendo consigo el aroma de las flores silvestres que crecían en las colinas cercanas. Lia cerró los ojos y respiró profundamente, deseando que su alma pudiera liberarse con cada bocanada de aire fresco. ¿Podría romper con todo? ¿Podría dejar atrás su vida, su familia, por algo tan incierto como el amor o la libertad? La respuesta le parecía inalcanzable, pero no podía dejar de pensar en él, el hombre, el misterioso desconocido. La visión de su rostro, su mirada confiada y tranquila, se había convertido en su punto de referencia. ¿Qué querría decir con tomar la libertad? ¿Era posible, realmente, tomarla? ¿Y si al final no había más que sacrificio en esta vida, como su madre siempre le había dicho? Esa tarde, como cada día, Lia salió al campo para liberar sus pensamientos. Mientras caminaba por los senderos estrechos y pedregosos, su mente no dejaba de girar alrededor de las mismas preguntas. En ese momento, escuchó unos pasos a lo lejos. Pensó que era solo algún vecino, pero al voltear, vio la misma figura del hombre. Él estaba allí, parado, mirando el paisaje como si estuviera esperando algo o alguien. Por un momento, Lia se sintió como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. ¿Te sigues preguntando lo mismo, Lia?, dijo él, sin girarse, como si hubiera sentido su presencia antes de verla. Su voz era suave, pero llena de certeza. Lia no supo cómo responder. Durante los días que habían pasado,
Ella había pensado mucho en él, en sus palabras, pero no estaba lista para hablar sobre lo que realmente sentía. Sin embargo, la necesidad de saber más, de comprender lo que realmente significaba todo esto, la impulsó a hablar. ¿Qué debo hacer?, preguntó Lia, casi en un susurro. Mi madre no lo entendería. Si no sigo lo que ella espera, si desobedezco, me destruirá. El hombre la miró finalmente, y sus ojos parecían tan intensos que Lia sintió que lo veía todo en ellos. La vida, la muerte, los sueños rotos. Algo más profundo que cualquier palabra. Él suspiró y dio un paso hacia ella. A veces, hacer lo correcto para los demás no es lo mismo que hacer lo correcto para ti, respondió. Si vives solo para complacer a otros, nunca sabrás quién eres realmente. Lia sintió un estremecimiento al escuchar esas palabras. Había algo en su tono que no era simplemente sabiduría o consejo. Era un conocimiento profundo de lo que significaba vivir sin ser dueño de uno mismo. La imagen de su madre, con su mirada firme y su voz autoritaria, llenó su mente. ¿Qué pasaría si Lia se rebelaba? Si tomaba su vida en sus propias manos. ¿Podría soportarlo? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?, preguntó Lia, sin darse cuenta de que su voz ya estaba quebrada por la emoción. ¿Y si después no puedo vivir con las consecuencias? El hombre la miró por un momento largo y silencioso. Luego, con una leve sonrisa, respondió. La fortaleza no se mide por lo que haces cuando las cosas son fáciles, Lia. La fortaleza se mide por lo que eres capaz de hacer cuando no tienes nada que perder. Nadie te va a dar permiso para ser libre. Tendrás que tomarlo, cueste lo que cueste. Lia lo miró, sintiendo el peso de sus palabras. Él no estaba diciéndole que su vida fuera sencilla. Sabía que sería un camino lleno de sacrificios y dolor. Pero algo en su interior despertó. Algo que no había sentido en años. Tal vez, solo tal vez, el camino hacia la libertad no era un sueño imposible, sino un acto valiente que necesitaba comenzar. Esa noche, mientras se preparaba para acostarse, Lia no pudo dejar de pensar en la decisión que se avecinaba. Sabía que su vida ya no sería la misma. La conversación con el hombre en el campo había removido algo dentro de ella. Ya no podía mirar atrás, ya no podía seguir viviendo en la sombra de las decisiones de otros. Pero, ¿estaba lista para dar el siguiente paso? ¿Sería capaz de enfrentarse a su madre, al pueblo, a todo lo que había conocido, por su propia libertad? Solo el tiempo lo diría. Este capítulo profundiza en el conflicto interno de Lia, mientras las palabras del misterioso hombre empiezan a moldear su visión de lo que es vivir una vida auténtica. Las decisiones que tomará en los próximos capítulos estarán marcadas por la tensión entre la libertad personal y las expectativas sociales y familiares. Capítulo 5. El tiempo pasó como si fuera una corriente suave que no podía detenerse, pero que hacía que cada paso de Lia pareciera un desafío. La casa estaba llena del bullicio de la vida cotidiana, pero Lia sentía que nada de eso le pertenecía. Cada palabra que su madre decía le sonaba distante, como si proviniera de un mundo al que ya no podía pertenecer. Lia no podía dejar de pensar en las palabras del hombre, en sus consejos. La fortaleza no se mide por lo que haces cuando las cosas son fáciles. ¿Era posible ser valiente cuando todo parecía oponerse a uno? Al día siguiente, mientras Lia caminaba por el sendero hacia el mercado del pueblo, sintió una extraña sensación de incomodidad. Las miradas de los vecinos parecían más pesadas, más inquisitivas. Sabían que algo estaba cambiando en ella, aunque nadie se atrevía a mencionarlo. A lo lejos, vio a su madre conversando con don Gabriele, el hombre que se había propuesto como esposo para ella. Su madre le dirigió una sonrisa amable, pero Lia pudo ver en sus ojos una mirada que no era solo de cortesía, sino de algo más profundo, la expectación. Sabía que su madre estaba convencida de que el matrimonio con don Gabriele sería el siguiente paso en su vida. Pero Lia ya no podía ver las cosas de la misma manera. El hombre del que se había enamorado, cuyo rostro aún la perseguía en sus pensamientos, parecía una figura cada vez más distante, casi inalcanzable. Sin embargo, el pensamiento de una vida sin pasión, sin la posibilidad de elegir, la hacía sentir como si estuviera atrapada en una jaula invisible. Las palabras de su madre, como un eco lejano, resonaban en su cabeza. Lo que importa es la seguridad, la familia. No el amor. Pero el amor, por irreal que pareciera, se había colado en su corazón. No era solo un deseo romántico,
sino una necesidad de autenticidad, de ser dueña de su vida, de sus emociones. Era la necesidad de tomar una decisión por sí misma, por primera vez en su vida. Esa noche, después de la cena, Lia se retiró temprano a su habitación. Estaba cansada, pero no de trabajo físico. Estaba cansada de cargar con la indecisión, con el miedo que la paralizaba cada vez que pensaba en lo que debía hacer. Sabía que no podía seguir posponiendo la confrontación. No con su madre. No con el destino que le habían impuesto. Con los ojos cerrados, Lia respiró profundamente. La imagen del hombre en la colina, tan tranquilo, tan sereno, apareció nuevamente en su mente. Algo dentro de ella deseaba verlo otra vez. Necesitaba saber más. Necesitaba encontrar algo que le diera la fuerza para tomar una decisión. Pero lo que más deseaba era encontrar una manera de ser fiel a sí misma, de ser capaz de tomar el control de su vida. La mañana siguiente llegó más rápido de lo que Lia había esperado. Cuando salió al vestíbulo de la casa, su madre la esperaba, como siempre, con una sonrisa que intentaba disimular su ansiedad. Lia sabía lo que venía. Sabía que su madre comenzaría a hablar de nuevo sobre el matrimonio, como si fuera un hecho inevitable, como si no hubiera otra opción en la vida. Pero Lia no estaba preparada para callarse. No más. No podía seguir viviendo bajo esa sombra. Madre, dijo Lia, con una voz que sonó más firme de lo que se sentía en su interior, necesito hablar contigo. Su madre la miró con una ligera expresión de sorpresa, como si no estuviera acostumbrada a que Lia iniciara una conversación seria por sí misma. Después de unos momentos, asintió con un gesto que indicaba que la escucharía. Claro, hija. ¿Qué sucede? Lia tragó saliva, sintiendo la tensión crecer en su pecho, pero sabiendo que ya no podía dar marcha atrás. Madre, yo no quiero casarme con don Gabriele, dijo Lia, de manera directa, sin rodeos, aunque las palabras le costaron salir. En su corazón, sentía una mezcla de miedo y alivio. Había dado el primer paso hacia la libertad, pero ¿a qué costo? El rostro de su madre se transformó al instante. La sonrisa desapareció, y sus ojos, que hasta ese momento reflejaban cariño y paciencia, ahora mostraban una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Qué estás diciendo, Lia? Respondió su madre, sin poder ocultar el tono de incredulidad. ¿Acaso has perdido la cabeza? Don Gabriele es un hombre bueno, honorable. ¿Qué más necesitas para comprender que este matrimonio es lo que debes hacer? ¿Lo que te corresponde hacer? Lia sintió que la confrontación era inevitable, pero las palabras no se detenían en su garganta. Lo entiendo, madre. Entiendo lo que crees que es lo mejor para mí, pero no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir siendo solo un objeto en tus planes, en los planes de la familia. No quiero un matrimonio por obligación. Quiero algo más. Algo que me pertenezca. Su madre la miró con desdén, como si la hija que tenía frente a ella fuera un extraño. No podía entender lo que Lia decía. No podía aceptar que su hija ya no quería seguir el mismo camino que ella había seguido. ¿Algo más? Repitió su madre, burlándose sin querer, pero con un tono doloroso. ¿Qué es lo que quieres, Lia? ¿La libertad? ¿Vivir una vida de sueños vacíos? No sabes lo que estás diciendo. Lia se mordió el labio, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. Sabía que su madre nunca entendería, pero al menos tenía que decirlo. Lo que quiero es decidir por mí misma. Quiero tomar mis propias decisiones, incluso si me llevan a la incertidumbre. No quiero vivir una vida que no es mía. Hubo un largo silencio entre ellas. La tensión era palpable. Lia sentía que el aire se volvía más denso, pero no podía arrepentirse de lo que acababa de decir. Finalmente, su madre habló, su voz temblorosa, pero firme. Si eso es lo que decides, Lia, entonces has decidido ir en contra de todo lo que hemos construido. Contra todo lo que soy. Contra todo lo que te he enseñado. Pero aún así, te amaré. Sin embargo, ya no puedo protegerte. El mundo fuera de esta casa es cruel. Y vas a aprender esa lección de la manera más difícil. Lia la miró, con el corazón encogido, pero con una extraña sensación de libertad creciendo dentro de ella. No sabía qué le deparaba el futuro, pero había dado el primer paso hacia su propio destino. Lo sé, madre. Pero no puedo seguir viviendo en el miedo. No puedo seguir huyendo de mí misma. Con esas palabras, Lia dio un paso hacia su futuro,
uno que estaba lleno de incertidumbre, pero también de una esperanza que nunca antes había conocido. Este capítulo profundiza en la confrontación con la madre de Leah, un momento crucial en su camino hacia la autonomía. La tensión entre el amor filial y la necesidad de encontrar su propia voz y destino se intensifica, dejando a Leah en un cruce de caminos. La decisión de Leah de rechazar lo que se espera de ella marca el comienzo de una nueva fase en su vida. Capítulo 6. El aire fresco de la mañana entraba por la ventana entreabierta de la habitación de Leah. A pesar de la calidez de los primeros rayos de sol, el ambiente en la casa era pesado. La conversación con su madre había dejado cicatrices invisibles, marcas que Leah sentía en cada rincón de la casa. La tensión no se había disipado, sino que se había vuelto más densa, más palpable. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Leah había pasado la madrugada sin poder dormir, su mente llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, sentía que había dado un paso importante, un paso hacia su libertad. Había tenido el valor de enfrentarse a su madre y decir lo que realmente sentía. Pero, por otro lado, el vacío que había dejado la conversación con su madre la invadía. Sabía que su decisión traería consecuencias, y aún no sabía si estaba lista para enfrentarlas. El día transcurrió sin grandes cambios. Su madre había permanecido en su habitación todo el día, ajena a todo lo que no fuera la ansiedad que la consumía. No había mencionado el tema del matrimonio, ni siquiera un comentario casual sobre lo que había dicho Leah. De alguna manera, el silencio era aún más aterrador que las palabras duras de antes. El silencio entre ellas era la antesala de una distancia emocional que ya no parecía poder repararse. Por la tarde, cuando Leah salió a caminar por el campo, como solía hacer para despejar su mente, se dio cuenta de que la mirada de los vecinos había cambiado. En los últimos días, sentía sus ojos sobre ella con una mezcla de desaprobación y curiosidad. Algunos, como la señora Carolina, le sonreían con una dulzura falsa, mientras que otros simplemente evitaban mirarla. Todos sabían lo que había pasado, lo que había dicho. El pueblo entero ya había enterado de su rechazo a don Gabriele, y la noticia se había esparcido rápidamente, como el viento que arrastra las hojas secas. Leah caminó hacia el borde de la colina, donde el paisaje se extendía ante ella en toda su magnitud. El sol estaba comenzando a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de colores naranjas y rosados. En ese instante, Leah recordó el rostro del hombre, el misterioso desconocido que había cruzado su camino. Algo dentro de ella se revolvía cada vez que pensaba en él. Pero esa era una realidad lejana, una ilusión que se desvanecía en cuanto pensaba en su madre, en el peso de las expectativas que aún la oprimían. El hombre le había hablado de libertad, pero ahora Leah comenzaba a entender que esa libertad no era algo que se pudiera obtener sin sacrificio. Quizás se había equivocado al creer que podía deshacerse de todo lo que la había formado hasta ese momento sin enfrentar las consecuencias. En su interior, Leah luchaba con la sensación de haber abierto una puerta sin estar segura de lo que encontraría al otro lado. Esa noche, después de la cena, Leah se retiró nuevamente a su habitación, como era costumbre desde que la discusión con su madre había dejado el ambiente tan tenso. No pensaba dormir. No podía. De alguna manera, el sueño se había convertido en un lujo que no podía permitirse. Mientras miraba la luna a través de la ventana, algo en su interior le dijo que debía hacer algo. No podía quedarse en este limbo, entre la vida que había conocido y la vida que deseaba. Al día siguiente, antes de que su madre se despertara, Leah salió de la casa sin decir palabra. El aire fresco de la mañana la envolvió como una caricia, y por un momento, pensó que tal vez había hecho bien. Tal vez la única manera de encontrar su propio camino era enfrentarse a sus miedos, a las expectativas de todos los demás, y buscar lo que realmente quería. Caminó hasta el pueblo, sin un destino claro, pero decidida a encontrar una respuesta. Cuando llegó a la plaza, se dio cuenta de que muchas miradas la seguían, como si la ciudad entera estuviera esperando algo de ella, como si esperaran que se disculpara, que se arrepintiera de su rechazo al matrimonio. Pero Leah no quería arrepentirse. No ahora. No después de haber dado ese paso. De repente, una figura apareció en la distancia. Leah la reconoció al instante. Era don Gabriele, el hombre que su madre había querido para ella, el hombre que, aunque nunca había despertado sus verdaderos sentimientos, ahora le resultaba una figura familiar. Don Gabriele caminaba hacia ella, con una mirada serena, pero que no podía ocultar la sorpresa en sus ojos al verla. «Leah», dijo él,
deteniéndose frente a ella. ¿Podemos hablar? Lia lo miró sin respuesta durante un momento. No sabía qué decir. El hombre que le había sido impuesto, el hombre que había sido parte de sus expectativas, ahora parecía ajeno, distante. No quería enfrentarse a él, pero también sabía que era inevitable. Lo siento, don Gabriele, respondió finalmente, con un tono que era una mezcla de pesar y resolución. No puedo casarme contigo. No lo quiero. Él la miró con un gesto que se parecía más a la comprensión que a la decepción. Parecía como si, de alguna manera, ya hubiera aceptado la posibilidad de que Lia no fuera la mujer que él había imaginado a su lado. Lo entiendo, dijo él con voz tranquila. No era mi deseo imponerte nada, Lia. Pero, ¿qué piensas hacer ahora? ¿Qué será de ti, si rechazas a todos los que te quieren ayudar? Lia lo miró fijamente. Aquella pregunta resonaba en su mente desde hacía días, y aunque había escuchado las palabras del hombre, su respuesta no era algo que pudiera ofrecer con facilidad. Sin embargo, algo en su corazón le dijo que ya no podía seguir viviendo bajo el peso de las decisiones de los demás. No sé qué será de mí, respondió Lia, con una seguridad que le sorprendió incluso a ella misma. Pero lo que sé es que debo ser dueña de mi vida, sin importar lo que venga después. Con esas palabras, Lia dio un paso hacia adelante. Aunque su futuro era incierto, por primera vez en su vida sentía que había hecho lo correcto. El dolor, la ansiedad y el miedo seguían estando presentes, pero algo en su interior le decía que había tomado la decisión correcta, aunque el camino por recorrer fuera largo y lleno de dificultades. Este capítulo explora cómo Lia empieza a enfrentar las consecuencias de su decisión, y cómo la sociedad y don Gabriele reaccionan ante su rechazo. La lucha interna de Lia se intensifica, pero también se fortalece en su resolución de tomar el control de su vida, incluso si eso implica caminar por un sendero incierto. Capítulo 7. El silencio en la casa parecía más pesado que nunca. El rechazo de Lia a don Gabriele no solo había alterado el flujo de la vida en la casa, sino que había creado un vacío palpable entre ella y su madre. Las horas pasaban sin una palabra significativa entre ellas. Lia se sentaba a la mesa de la cocina, mirando a su madre de reojo, pero sin atreverse a hablar. Algo había cambiado, y Lia no sabía si alguna vez podría recuperar lo que una vez fue una relación cercana con ella. A pesar de la tensión, Lia continuó con su rutina diaria, buscando refugio en la quietud del campo o en la soledad de su habitación. Sin embargo, cada paso que daba fuera de la casa parecía ir acompañado de un susurro a sus espaldas, un murmullo de voces que la juzgaban. Las mujeres del pueblo, que antes la saludaban con una sonrisa amable, ahora la miraban con desaprobación, como si su decisión de rechazar el matrimonio fuera un acto de traición. Algunos hombres, aunque con más discreción, también parecían opinar sobre su comportamiento. Sabían lo que había hecho y no aprobaban su elección. Esa mañana, Lia decidió caminar hacia el borde del campo, donde el viento soplaba con fuerza, llevándose consigo los pensamientos que la atormentaban. Necesitaba un respiro, algo que la ayudara a despejar su mente, aunque la verdad era que, cuanto más caminaba, más se sumergía en sus propios dilemas. La sensación de estar completamente sola en sus decisiones la acompañaba constantemente. Mientras avanzaba por el sendero, vio a su madre a lo lejos. La mujer caminaba hacia el mercado, su porte rígido, su rostro marcado por una dureza que Lia no había notado antes. Cuando Lia la vio, una sensación de tristeza la invadió. A pesar de todo lo que había pasado, no podía dejar de amar a su madre. Pero la distancia emocional que habían creado era insoportable. No sabía cómo volver atrás, cómo recuperar el amor que parecía haberse desvanecido entre las sombras del rechazo. Al llegar al mercado, Lia no se sorprendió al ver que los ojos de todos se volvían hacia ella en cuanto daba un paso. La gente susurraba a su alrededor, y las palabras de su madre, llenas de desaprobación, parecían resonar en su mente. ¿Qué piensas hacer ahora? La pregunta de don Gabriele también le daba vueltas en la cabeza. Pero Lia no tenía respuestas claras. No podía pensar en el futuro sin sentir miedo, pero a la vez no podía resignarse a vivir una vida que no era la suya. Cuando pasó junto a un pequeño puesto de frutas, se encontró con una cara conocida. Era la señora Marta, una mujer que siempre había sido amable con ella. La señora Marta, al verla, no pudo evitar sonreír, pero en sus ojos había algo más. Una especie de compasión que Lia no supo cómo interpretar. Lia, dijo la señora Marta,
acercándose con una actitud cautelosa. ¿Cómo estás? He oído hablar de tu decisión. Lia la miró, insegura de cómo responder. No quería hablar de eso, no con nadie. Pero algo en el rostro de la señora Marta la hizo sentirse menos sola. Estoy bien, gracias, respondió Lia, aunque sabía que su voz sonaba vacía, como si las palabras no pudieran cubrir la tormenta interna que sentía. La señora Marta la observó fijamente, como si quisiera decir algo más, pero al final solo suspiró. «Sabes, Lia», dijo la señora Marta suavemente, «este pueblo es pequeño, y las noticias corren rápido. Las mujeres no entienden, las viejas costumbres nos atan, pero no tienes que seguir sus reglas. Tienes derecho a vivir como quieras, pero también debes saber que las consecuencias pueden ser duras». Las palabras de la señora Marta fueron como un golpe que le atravesó el corazón. Lia asintió en silencio, entendiendo que lo que había hecho no solo había alterado su vida, sino que también había sacudido las expectativas de todos los que la rodeaban. El peso de esa verdad se le hizo aún más pesado. Sin embargo, no podía arrepentirse. No podía cambiar su decisión. Al regresar a la casa esa tarde, la atmósfera era aún más tensa. La casa parecía vacía, como si la vida misma hubiera abandonado sus paredes. Lia se dirigió a la cocina, donde su madre estaba preparando la cena en silencio, como era costumbre. El murmullo de la olla era lo único que rompía el silencio entre ellas. «Madre», dijo Lia, con la voz entrecortada. «Necesito que me escuches». Su madre no levantó la vista, pero Lia notó cómo sus manos temblaban ligeramente mientras movía la cuchara en la olla. «Ya no sé qué más hay que decir, Lia», respondió su madre con una dureza que no había mostrado antes. «Has tomado tu decisión, y no hay nada más que podamos hacer». Lia sintió que un nudo se formaba en su garganta. Las palabras de su madre la herían, pero entendía que su madre también estaba sufriendo, a su manera. Lo que Lia había hecho era una ruptura no solo con el futuro que le habían diseñado, sino también con la vida que su madre había esperado que viviera. «No quiero que me perdones, madre», dijo Lia, con la voz firme, pero triste. «Solo quiero que entiendas que no puedo vivir esta vida si no soy yo quien decide qué hacer con ella». La mirada de su madre se suavizó por un momento, como si por un breve instante pudiera ver más allá de su propia rabia y dolor. Pero rápidamente volvió a su postura rígida, como si la vulnerabilidad de ese momento fuera demasiado para ella. «Está bien, Lia», respondió su madre, con voz baja, casi apagada. «Haz lo que quieras. Pero no pienses que las consecuencias serán fáciles de soportar». Esa noche, Lia se retiró a su habitación, agotada, pero con una sensación extraña de alivio. Había hablado, había expresado lo que sentía, aunque su madre no pudiera entenderlo. La sensación de liberación era agridulce, porque sabía que el precio que pagaría sería alto. Mientras se tumbaba en su cama, Lia cerró los ojos y pensó en el futuro. No sabía qué le deparaba. No sabía si podría encontrar el amor, la paz, o incluso la aceptación en su propio hogar. Pero por primera vez en mucho tiempo, Lia sintió que su vida estaba en sus manos, y eso era lo único que realmente importaba. Este capítulo muestra la creciente alienación de Lia en su propio hogar y comunidad. Las consecuencias de sus decisiones comienzan a ser evidentes, mientras la protagonista enfrenta el rechazo de su madre y la incomodidad de ser juzgada por la sociedad. Sin embargo, su resolución sigue intacta, mientras busca la autenticidad a pesar del dolor y la soledad. Capítulo 8. La mañana amaneció gris, como si el cielo, al igual que Lia, estuviera atrapado en una lucha interna. La tormenta que había presagiado la tarde anterior no tardó en llegar, cubriendo el paisaje con nubes oscuras que parecían reflejar la tormenta emocional de Lia. El viento soplaba con fuerza, sacudiendo las ramas de los árboles, y el aire fresco cortaba la piel con su intensidad. Lia caminó por el jardín sin rumbo, su mente atrapada entre los pensamientos más oscuros y los recuerdos más recientes. No quería ser vista, no en este estado. No en el pueblo, donde las miradas condenatorias la seguían allá donde iba. Don Gabriele había desaparecido de su vida, al menos por el momento, pero el peso de su rechazo aún la acosaba. Las palabras de su madre seguían resonando en su mente. «Haz lo que quieras, pero no pienses que las consecuencias serán fáciles de soportar». El futuro parecía cada vez más incierto, más lejano. Pero la verdad era que Lia no había hecho otra cosa que pensar en ese futuro,
en las posibilidades que se abrían ante ella después de su valiente, y quizás imprudente, decisión. ¿Había hecho lo correcto al rechazar el matrimonio con don Gabriele? Si tan solo pudiera mirar atrás y cambiar una de las muchas decisiones que había tomado, tal vez la vida sería más sencilla. Pero Lia sabía que no había vuelta atrás. Las palabras ya habían sido dichas, los gestos ya se habían hecho. El sonido de los pasos acercándose a la puerta interrumpió sus pensamientos. Era su madre. Lia sabía que tendría que enfrentarla tarde o temprano. A pesar de la distancia emocional que se había ido creando entre ellas, Lia no podía evitar sentir una punzada de culpa cada vez que su madre entraba en la habitación. En sus ojos, Lia podía ver el dolor de una madre que había sido rechazada por su hija, y eso la atormentaba. Lia, dijo su madre con voz baja, pero firme. Necesito hablar contigo. Lia levantó la mirada, pero no dijo nada. Sabía que este momento estaba llegando. Estaba preparada, o al menos pensaba que lo estaría. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó su madre, con una expresión que combinaba tristeza y furia contenida. Las palabras salieron de su boca como un suspiro desesperado, como si intentara entender lo que había pasado, como si aún no pudiera aceptarlo. Lia tragó saliva. La verdad era que no sabía cómo explicarlo. No había una razón sencilla que pudiera encajar en las expectativas de su madre, ni de nadie. No había palabras suficientes para justificar el rechazo a don Gabriele, al futuro que su madre había planeado para ella. Era algo que solo Lia podía comprender en lo más profundo de su ser. Madre, dijo Lia, su voz casi imperceptible. No podía casarme con él. No lo amo, y no podía vivir una vida que no era la mía. Su madre la miró fijamente, como si estuviera esperando algo más, alguna explicación que pudiera aliviar el peso de la decepción. Pero Lia no tenía más que decir. No podía ofrecerle consuelo ni una excusa. Solo tenía la verdad cruda y desnuda. ¿Y ahora, qué vas a hacer?, preguntó su madre, cada palabra impregnada de preocupación y resignación. Era una pregunta que Lia ya se había hecho muchas veces, pero que no tenía respuesta clara. En su corazón, algo le decía que debía encontrar su propio camino, pero no sabía cómo empezar. Lia se quedó en silencio, mirando el suelo, incapaz de mirarla a los ojos por completo. La soledad que sentía en ese momento era abrumadora, como si el peso de las expectativas de su madre, de la sociedad, y de su propio corazón estuvieran apretándola por todos lados. No sé, respondió finalmente, su voz llena de incertidumbre. No sé qué será de mí. Pero sé que no puedo vivir de otra manera. Las palabras de su madre quedaron suspendidas en el aire, como una carga pesada. Ninguna de las dos se movió durante un largo rato, el espacio entre ellas tan palpable como si se hubiera interpuesto una pared invisible. Al final, fue su madre quien rompió el silencio, con una resignación que rozaba la desesperación. Haz lo que quieras, Lia, dijo con un tono bajo, como si ya no tuviera fuerzas para seguir luchando. Pero recuerda que la vida no es fácil, y a veces, lo que creemos que es libertad, nos lleva por caminos oscuros. Con esas palabras, su madre se dio la vuelta y salió de la habitación. Lia se quedó allí, sola, escuchando el sonido de sus propios latidos en el silencio de la casa. Un nudo se formó en su estómago, pero algo dentro de ella, algo profundo, sabía que había hecho lo correcto. No podía dejarse llevar por la voluntad de los demás. No podía seguir viviendo la vida que otros habían planeado para ella. Esa tarde, Lia salió nuevamente a caminar por el campo, esta vez con un propósito más definido. Necesitaba despejar su mente, pero también necesitaba encontrar un rumbo. Sabía que el camino sería largo, que el peso de su decisión la seguiría como una sombra, pero estaba dispuesta a cargar con él. No sabía lo que el futuro le depararía, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía una chispa de esperanza. Mientras caminaba por el sendero solitario, Lia se dio cuenta de algo. La libertad que tanto había deseado no llegaría sin sacrificios. Nadie había dicho que sería fácil, pero tampoco nadie le había prometido que sería imposible. Y aunque la incertidumbre le helara el corazón, Lia sabía que, al menos, estaba siendo fiel a sí misma. El cielo, que había estado oscuro todo el día, comenzó a despejarse. El sol asomó tímidamente entre las nubes, como si la misma naturaleza estuviera diciéndole que, aunque la tormenta había sido dura, la calma finalmente llegaría. Lia caminó más rápido, decidida a no mirar atrás.
En este capítulo, Lia empieza a enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones y su relación con su madre se vuelve aún más distante y compleja. Sin embargo, Lia comienza a abrazar la idea de que, aunque su camino esté lleno de incertidumbre, está comenzando a caminar hacia su verdadera libertad. Capítulo 9. El paso de los días parecía arrastrar a Lia hacia un mar de dudas cada vez más profundo. Cada amanecer se le presentaba como un reto, una oportunidad para enfrentarse nuevamente a la realidad que había elegido, pero también como una condena a la incomodidad de su propia existencia. El rechazo de su madre seguía presente, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. A menudo se encontraba en silencio, atrapada en sus pensamientos, mirando por la ventana del pequeño cuarto que había convertido en su refugio. Los árboles del jardín se movían suavemente con el viento, pero Lia no los veía. Su mente estaba ocupada en el espacio que había quedado vacío en su vida. La tensión con su madre había alcanzado su punto máximo. Durante días, no habían cruzado palabra alguna que no fuera estrictamente necesaria. Su madre, incapaz de comprender el sufrimiento interno de Lia, había elegido el silencio como respuesta. Y Lia, por su parte, se sentía incapaz de hacer una mueca de arrepentimiento, ni siquiera de intentar reparar la grieta que se había abierto entre ellas. En el fondo, Lia sabía que, aunque quisiera, no podía volver atrás. No podía deshacer lo que había hecho, no podía regresar al camino que su madre había diseñado para ella. El pueblo, por su parte, no había dejado de hablar de ella. El rechazo al matrimonio con don Gabriele se había convertido en un tema recurrente entre las mujeres del lugar, quienes no podían entender cómo una joven de buena familia podía rechazar una unión con un hombre de tanta posición social. La crítica estaba en el aire, incluso cuando Lia no la escuchaba. Las miradas, las palabras en sus espaldas, la hacían sentir como un animal extraño, fuera de lugar. Pero lo peor de todo era la indiferencia que comenzaba a sentir hacia esos juicios. Los ojos de los demás, las murmuraciones a sus espaldas, ya no parecían afectarla. En cierto modo, Lia había comenzado a aceptar que no podría ganar la aprobación de todos. En su interior, algo había cambiado. Había algo más grande que la necesidad de pertenecer, la necesidad de ser ella misma. Una tarde, mientras caminaba cerca del río, Lia escuchó el sonido de pasos detrás de ella. No necesitaba volverse para saber quién era. La familiaridad de la presencia era suficiente. Era su madre, que la había seguido en silencio, como si hubiera decidido finalmente hablar. El peso de los días de silencio había dejado huella en ambas, pero había algo diferente en la manera en que su madre se acercaba a ella ahora. Algo en su mirada indicaba que había tomado una decisión. «Lia», dijo su madre, alzando la voz para romper el silencio entre ellas. «Necesito hablar contigo». Lia se detuvo y la miró, sin decir palabra. Su madre parecía más cansada que nunca, como si el sufrimiento de esos días de distanciamiento hubiera minado su fortaleza. Sin embargo, Lia no podía dejar de notar un cambio en la actitud de su madre. Quizás, después de todo, la madre que veía ahora era la misma que había temido perderla. Quizás la grieta que se había abierto entre ellas aún podía sanarse. «Lia», continuó su madre, con un tono más suave, «quiero que sepas que no he dejado de pensar en lo que hiciste. En lo que tú has elegido». Lia se giró hacia ella, sin dejar de observarla. Su madre parecía más vulnerable de lo que Lia había imaginado, como si, de alguna manera, hubiera llegado a comprender algo que antes no podía entender. «Madre», respondió Lia, con la voz vacía de rencor. «Yo no me arrepiento de lo que hice. No lo haré». Su madre suspiró profundamente, como si estuviera luchando contra sus propios sentimientos. Lia esperaba una reprimenda, una serie de reproches, pero lo que escuchó fue algo completamente diferente. «No quiero que te arrepientas», dijo su madre con un tono bajo, casi resignado. «Lo que te dije, lo hice porque creía que lo que habías hecho era un error. Pero he comprendido que es tu vida, Lia. Y si has decidido ir por este camino, yo no puedo detenerte». Las palabras de su madre fueron un bálsamo a las heridas abiertas entre ellas. Lia sintió un peso inmenso levantarse de sus hombros, aunque las cicatrices seguían allí. Era un primer paso hacia la reconciliación. Pero, al mismo tiempo, sabía que este era solo un momento en una larga serie de conversaciones que aún les quedaba por tener. «Gracias, madre», dijo Lia, sin poder evitar una leve sonrisa.
Era la primera vez en mucho tiempo que sentía una conexión sincera con ella. La conversación continuó por un tiempo más, pero sin tensiones ni reproches. Lia y su madre hablaron de cosas más simples, de las pequeñas tareas diarias que llenaban sus vidas. Y por primera vez en mucho tiempo, Lia sintió que algo dentro de ella se aliviaba. La conversación no había sido una solución definitiva, pero al menos había abierto una puerta. La puerta a una nueva forma de relacionarse, una donde la comprensión mutua y el respeto por las decisiones de la otra podían comenzar a florecer. Al caer la noche, Lia se retiró a su habitación, con la sensación de haber atravesado una barrera importante. Aunque el camino seguía siendo incierto, por primera vez sentía que las piezas de su vida se estaban encajando poco a poco. Sabía que no podría cambiar lo que había hecho, pero, al menos, ahora podía caminar hacia el futuro con la sensación de que no estaba sola. En los días siguientes, Lia comenzó a salir más. No se sentía tan observada ni tan perseguida por las opiniones ajenas. De alguna manera, la reconciliación con su madre la había fortalecido, y la vida comenzaba a parecer menos solitaria. Al final, Lia había comprendido que la aceptación de sí misma era el primer paso hacia la libertad. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ella ya no temía caminar hacia él. Este capítulo muestra un momento de reconciliación entre Lia y su madre, lo que marca un giro en la relación entre ellas. Lia comienza a aceptar que la vida no siempre sigue un camino recto, y que las decisiones difíciles pueden traer consigo una nueva forma de crecimiento personal. A pesar de los obstáculos que aún enfrenta, Lia se siente más preparada para enfrentar lo que viene. Capítulo 10. La primavera llegó lentamente, con un resplandor tímido que no se atrevía a disipar por completo el frío que todavía habitaba las primeras horas del día. Pero con el paso de los días, la estación floreció en todo su esplendor, trayendo consigo una sensación de renovación. Para Lia, la llegada de la primavera no solo traía consigo la transformación de la naturaleza, sino también un despertar dentro de ella misma. El cambio era palpable, pero aún no lograba entender completamente qué significaba para su vida. El sol comenzaba a elevarse con más fuerza sobre el horizonte, bañando el jardín con una luz dorada que parecía tocar con delicadeza cada rincón de la casa. Lia se sentó junto a la ventana de su habitación, observando cómo los primeros brotes verdes comenzaban a asomar entre la tierra húmeda. El aire fresco y limpio que llegaba a través de la ventana le daba una sensación de calma. Sin embargo, debajo de esa calma había una marea turbulenta de pensamientos y emociones. Había logrado alcanzar una especie de tregua con su madre, pero el futuro seguía siendo un desafío. Lia no podía evitar preguntarse qué sería de ella. El rechazo a don Gabriele, aunque en su momento fue liberador, ahora parecía haber creado un vacío difícil de llenar. El pueblo, como siempre, observaba, y aunque los murmullos se habían suavizado con el tiempo, Lia sabía que aún quedaba mucho por afrontar. Las personas la seguían juzgando, y aunque no lo mostraba, cada mirada de desaprobación caía sobre su corazón como una carga. La soledad, que al principio la había atormentado, ahora parecía ser su compañera constante. Sin embargo, Lia había comenzado a ver en ella una oportunidad. Lejos de la influencia de los demás, la soledad le ofrecía el espacio necesario para reflexionar y buscar sus propios deseos y necesidades. Había algo en esa quietud que la ayudaba a ordenar sus pensamientos, a comprenderse a sí misma de una manera más profunda. Una tarde, mientras caminaba por el campo, Lia vio a un hombre que no esperaba encontrar allí. Era Ettari, un joven que había conocido cuando aún era niña, un amigo de la familia que había dejado de ser una presencia constante en su vida cuando ella se fue a la ciudad. Ettari estaba en el campo con una carreta, recogiendo madera para el hogar, y al verlo, Lia sintió una oleada de emociones encontradas. Ettari había sido alguien cercano, casi como un hermano, pero las circunstancias de la vida los habían distanciado. A pesar de que Lia sentía una conexión con él, también había algo extraño en ese reencuentro. No sabía si los años que habían pasado los habrían cambiado, si el vínculo que habían compartido alguna vez seguía siendo el mismo. Sin embargo, no pudo evitar acercarse. «Ettari», dijo Lia, alzando la voz mientras se acercaba. El joven se giró y la reconoció al instante, una sonrisa cálida se dibujó en su rostro, aunque algo en su mirada parecía indicar que el encuentro no era tan casual como parecía. «Lia», respondió, dejando la carga que llevaba en la carreta. «No esperaba verte aquí. ¿Cómo has estado?» Lia no pudo evitar sonreír levemente,
aliviada por la naturalidad del encuentro. No había tensión en su voz, solo una familiaridad que, a pesar de los años, seguía siendo reconfortante. Bien, dentro de lo que cabe, dijo Lia, sin saber si debía explicarle todo lo que había sucedido en su vida, si debía hablarle de sus luchas internas, de sus decisiones. Pero algo en el rostro de Etari la invitaba a confiar, a dejar que la conversación fluyera de manera natural. Me alegra verte bien. Etari la miró con una expresión que Lia no pudo leer, como si hubiera algo en su mirada que se ocultaba. Por un momento, se quedó en silencio, observándola, y Lia sintió que él también estaba luchando con algo. Te he oído hablar poco, últimamente. ¿Cómo va todo? ¿Sigues viviendo en casa? La pregunta parecía inocente, pero en su tono había una ligera preocupación. Lia sintió que debía responder con sinceridad, aunque la verdad era que aún no sabía cómo explicarle todo lo que había ocurrido. Decidió ser honesta, al menos en parte. Sí, todavía vivo en casa. Hizo una pausa, como si pesara las palabras. Las cosas no han sido fáciles, pero estoy bien. Etari la observó fijamente, como si estuviera tratando de descifrar algo más en sus ojos. Había una sensación de entendimiento en el aire, como si entre ellos existiera una especie de conexión no verbal que siempre había estado allí, incluso cuando sus caminos se separaron. Lo siento mucho, dijo Etari finalmente, con una suavidad en la voz que sorprendió a Lia. Sé que no debe ser fácil. Pero quiero que sepas que no estás sola en esto, Lia. Si alguna vez necesitas hablar o alguien con quien contar, sabes que aquí estoy. Lia sintió un nudo en la garganta, una mezcla de gratitud y tristeza. Las palabras de Etari, aunque simples, eran un bálsamo para su alma. Ella no sabía si estaba lista para abrir su corazón de nuevo, para permitir que alguien más entrara en su vida de esa forma, pero algo en su interior le decía que quizás era el momento de empezar a sanar. Gracias, Etari, respondió con un leve suspiro. A veces siento que el peso de todo esto me está aplastando. Pero tus palabras me dan esperanza. Los dos permanecieron en silencio por un momento, observando el paisaje juntos. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, tiñendo el cielo con tonos rojizos y morados. Lia se sintió conectada con la naturaleza, con todo lo que la rodeaba. Era un momento fugaz, pero lleno de significado. Etari rompió el silencio. A veces, la vida nos pone en caminos difíciles, Lia. Pero con el tiempo, todo se acomoda. Todo pasa, y lo que parece una carga al principio, se convierte en una lección. Lia lo miró, sorprendida por la sabiduría en sus palabras. No sabía si lo decía desde la experiencia o simplemente desde su propia intuición, pero algo en su voz le transmitió paz. A medida que el sol se ocultaba, Lia sentía que, aunque el camino seguiría siendo incierto, quizás había comenzado a encontrar algunas respuestas dentro de sí misma. Después de un rato, Lia se despidió de Etari y regresó a casa, aunque su mente seguía dando vueltas a lo que acababa de escuchar. Estaba empezando a darse cuenta de algo importante. La vida no era tan solo una cuestión de decisiones correctas o equivocadas, sino de aprender a vivir con ellas, de crecer a través de las experiencias y de seguir adelante, sin importar lo incierto que fuera el camino. Al final de la jornada, Lia se acostó, el corazón algo más ligero. Sabía que el futuro seguía siendo incierto, pero en lo más profundo de su ser, algo le decía que todo lo que había experimentado hasta ahora había sido necesario. Un día, tal vez, entendería el propósito detrás de todo lo que había vivido. En este capítulo, Lia empieza a sentir una sensación de paz y comprensión interior, gracias al encuentro con Etari, quien le brinda un espacio para reflexionar y abrirse un poco más. Es un paso hacia la curación y la aceptación de su vida tal y como es, sin dejar de buscar su propio camino. Este momento de conexión y sus reflexiones la preparan para lo que vendrá. Capítulo 11. Entre la duda y la decisión. Los días pasaban con una calma engañosa. Lia sentía que había logrado encontrar un pequeño refugio en sus pensamientos, en los paseos solitarios por el campo y en la tibia sensación de compañía que le había ofrecido Etari en su reciente encuentro. Sin embargo, la vida no parecía dispuesta a concederle descanso. El pueblo seguía siendo un ojo vigilante sobre su destino. Aunque las habladurías se habían apaciguado un poco, aún sentía el peso de las miradas inquisitivas cada vez que pasaba cerca de la plaza o cuando iba al mercado con su madre. Era como si su sola presencia recordara a todos que ella era la joven que había desafiado las normas establecidas,
la que había osado rechazar lo que parecía ser su destino. Una tarde, mientras estaba sentada en el jardín de su casa, su madre se acercó con una expresión que Leah no supo descifrar de inmediato. Había en su rostro una mezcla de cautela y determinación, como si estuviera a punto de decir algo que había estado conteniendo durante días. «Leah», dijo en voz baja, sentándose junto a ella. «¿Ha venido alguien a hablar conmigo?» Leah levantó la mirada, sintiendo una punzada de ansiedad en el pecho. «¿Quién?» «Don Gabriele». El aire pareció volverse más pesado de repente. Leah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había pasado tanto tiempo desde que rechazó la propuesta de matrimonio que nunca imaginó que el asunto volvería a salir a la luz. «¿Qué quería?», preguntó con cautela. Su madre suspiró. «Quiere verte. Dice que no guarda rencor, que ha comprendido tu decisión, pero que desea hablar contigo una última vez». Leah sintió un torbellino de emociones en su interior. Durante mucho tiempo, don Gabriele había sido la sombra de un futuro impuesto sobre ella. Se había liberado de él, o al menos eso pensaba. Pero ahora, la posibilidad de un último encuentro ponía a prueba la determinación que creía haber consolidado. «No sé si quiero verlo», admitió, bajando la mirada. «Leah, hija, yo. No quiero presionarte, pero creo que deberías escucharlo. Puede que esto te ayude a cerrar definitivamente esa etapa de tu vida». Las palabras de su madre eran ciertas. Tal vez este encuentro no significaba una nueva amenaza para su libertad, sino una oportunidad para dejar atrás el pasado con una certeza absoluta. Al día siguiente, Leah caminó lentamente hacia la casa de don Gabriele. La casona estaba situada en la parte alta del pueblo, rodeada de grandes árboles y con una vista privilegiada de los campos que se extendían más allá de los límites del pueblo. La puerta se abrió antes de que pudiera tocarla. Don Gabriele la recibió con una sonrisa afable, aunque en sus ojos había un dejo de nostalgia. Era un hombre de porte serio, con cabello canoso prematuro y una elegancia sobria que siempre había destacado. «Gracias por venir, Leah», dijo con voz tranquila. «No te preocupes, no voy a insistir en lo que ya rechazaste. Solo quiero hablar». Leah asintió y entró, sintiendo que la tensión en su pecho disminuía levemente. Se sentaron en un salón bien iluminado, con ventanales amplios por donde entraba la brisa primaveral. Don Gabriele la observó por un momento antes de hablar. «Sé que te pareció injusto lo que te propuse. Sé que sentiste que te estaban empujando a algo que no querías». Hizo una pausa. «Y quiero que sepas que lo comprendo ahora». Leah lo miró con sorpresa. No esperaba esas palabras. En ese momento no podía entender por qué rechazaste un matrimonio que te aseguraría estabilidad, una vida sin preocupaciones materiales. Pero ahora veo que buscabas algo más que comodidad. Buscabas tu propio camino. El corazón de Leah latía con fuerza. «Sí», respondió con honestidad. «No era que no respetara lo que me ofrecías, pero no podía aceptar una vida en la que no me sintiera yo misma». Don Gabriele asintió lentamente. «Me tomó tiempo comprenderlo, pero lo hice. Y por eso quise verte. No para pedirte que cambies de opinión, sino para decirte que respeto tu decisión». Un suspiro de alivio escapó de los labios de Leah. Por primera vez, sentía que la sombra de esa imposición finalmente se disipaba. «Gracias», dijo con sinceridad. «No sabes lo que significa para mí escuchar eso». El hombre sonrió levemente. «Solo quiero que seas feliz, Leah. Cualquiera que sea el camino que elijas, espero que encuentres lo que buscas». Se despidieron con cordialidad, y cuando Leah salió de la casa, sintió que algo dentro de ella se había liberado. Caminó de regreso con la cabeza en alto, con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, podía mirar hacia adelante sin el peso del pasado oprimiéndola. El pueblo seguiría hablando, las miradas de juicio seguirían existiendo, pero Leah ya no tenía miedo. Ahora sabía que la única aprobación que realmente necesitaba era la suya propia. En este capítulo, Leah enfrenta uno de los últimos vestigios de su pasado al reunirse con don Gabriele. En lugar de encontrarse con reproches o insistencias, se topa con la comprensión y el cierre que necesitaba. Esto marca un punto de inflexión en su vida, permitiéndole mirar hacia el futuro con mayor seguridad en sí misma. Capítulo 12. Un nuevo rumbo. Leah sintió que una pesada carga se había disipado de su pecho tras su encuentro con don Gabriele.
Había temido que aquella reunión reavivara viejas heridas o que él intentara, una vez más, convencerla de seguir un camino que no deseaba. Pero en lugar de eso, había encontrado un inesperado cierre. El día siguiente amaneció con una luz tenue que filtraba a través de las cortinas de su habitación. Lia se levantó temprano, con una energía renovada. Se miró en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, vio reflejada a una joven que no se sentía prisionera de su destino. Decidió salir a dar un paseo por los campos. El aire de la mañana aún conservaba la frescura de la noche, y el rocío brillaba sobre la hierba como pequeñas perlas esparcidas por la tierra. Mientras caminaba, se dio cuenta de que su corazón estaba inquieto, pero no por temor o duda, sino por algo más profundo: el deseo de hacer algo por sí misma, de salir del letargo en el que había vivido. Etari no tardó en aparecer en su camino. Desde su reencuentro días atrás, parecía haberse convertido en una presencia constante en su vida, aunque siempre con discreción, sin presionarla. Lia la saludó con una sonrisa amable. «¿Te ves diferente hoy?» «¿Diferente?», preguntó ella, arqueando una ceja. «Sí. Como si algo dentro de ti hubiera cambiado». Lia pensó en sus palabras y se dio cuenta de que eran ciertas. Algo en su interior había cambiado. Se sentaron bajo la sombra de un árbol centenario y hablaron durante largo rato. Etari le contó sobre su trabajo en los campos, sobre cómo había pasado los últimos años forjándose su propio destino, sin depender de nadie. Lia lo escuchó con atención, sintiendo admiración por su determinación. «Siempre has sabido lo que querías», dijo ella en un momento de la conversación. «No siempre», respondió él. «Pero aprendí a decidir por mí mismo. Es algo que todos debemos hacer en algún momento». Las palabras de Etari resonaron en el corazón de Lia. Tal vez había llegado el momento de tomar decisiones reales, no solo de rechazar lo que no quería, sino de elegir activamente lo que sí deseaba. Después de su conversación, Lia regresó a casa con una idea clara en su mente. Encontró a su madre en la cocina, preparando pan. La observó por un momento antes de hablar. «Mamá», dijo finalmente, «quiero hablar contigo». Su madre la miró con sorpresa. «Dime, hija». «Quiero irme del pueblo». La frase quedó suspendida en el aire. Su madre dejó de amasar y la miró fijamente, como si no hubiera escuchado bien. «¿Irte? ¿A dónde?» «A la ciudad. No sé exactamente qué haré, pero quiero intentarlo. Quiero encontrar mi propio camino». El silencio que siguió fue denso. La madre de Lia respiró hondo antes de responder. «Lia, sabes que este es tu hogar. Aquí tienes seguridad, tienes familia». «Lo sé, mamá. Pero también sé que, si me quedo, nunca seré verdaderamente libre». Su madre bajó la mirada, y por un momento, Lia temió que se opusiera rotundamente. Sin embargo, cuando volvió a alzar el rostro, sus ojos reflejaban algo diferente. Tristeza, sí, pero también comprensión. «Siempre supe que este momento llegaría», dijo finalmente. «Solo prométeme que tendrás cuidado, que no olvidarás de dónde vienes». Lia sintió una mezcla de alivio y emoción. «Te lo prometo». Esa noche, mientras se acostaba, Lia sintió que había dado el primer paso hacia algo nuevo. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en su vida, lo estaba eligiendo ella misma. En este capítulo, Lia toma una decisión crucial: dejar atrás su pueblo y buscar su propio camino. Es un momento de crecimiento y determinación, en el que se enfrenta a su madre con firmeza, pero también con respeto. Su conversación con Etari refuerza su deseo de independencia, marcando un punto de inflexión en su historia. Capítulo 13. La despedida. El amanecer del día de su partida llegó con un aire de melancolía y expectación. Lia había pasado la noche en vela, mirando el techo de su habitación mientras en su mente desfilaban recuerdos de su infancia, de su hogar, de las costumbres que había conocido desde que tenía memoria. Ahora, estaba a punto de dejarlo todo atrás. Su pequeña maleta estaba lista, con apenas unas pocas pertenencias: un par de vestidos, algunos libros y una carta de su madre que aún no se había atrevido a leer. No necesitaba más. Lo que buscaba no cabía en una maleta. Era la promesa de una nueva vida. Cuando bajó las escaleras, encontró a su madre en la cocina, preparando café. La expresión de su rostro era serena, pero en sus ojos se reflejaba una tristeza contenida. «¿Dormiste algo?», preguntó su madre sin volverse. «Un poco»,
mintió Lia. Se sentaron juntas en la mesa, y el silencio entre ellas pesó más que cualquier palabra. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de sentimientos que ninguna de las dos sabía cómo expresar. «Te he preparado algo para el camino», dijo su madre finalmente, deslizándole un pequeño paquete envuelto en tela. «Pan, queso y un poco de miel, para que no olvides el sabor de casa». Lia tomó el paquete con manos temblorosas y sonrió con gratitud. «Gracias, mamá». El momento de partir llegó demasiado pronto. Lia se dirigió al camino principal donde la esperaba el carruaje que la llevaría a la estación del tren. Mientras caminaba, sintió que cada paso la alejaba de lo que siempre había conocido, pero también la acercaba a algo nuevo. Etari la esperaba en el cruce del camino. No había querido despedirse en la casa, quizás porque sabía que el adiós sería más difícil. Cuando la vio acercarse, sonrió, aunque sus ojos reflejaban una emoción contenida. «Así que es cierto», dijo con una leve risa. «¿Te vas de verdad?» Lia asintió, intentando mantener la compostura. «Es lo mejor para mí, Etari». Él no respondió de inmediato. La observó por un momento, como si quisiera grabar su imagen en su memoria. «Lo sé», dijo finalmente. «Y quiero que sepas que te apoyo. Siempre lo haré». Lia sintió un nudo en la garganta. «Gracias». Por un instante, ambos quedaron en silencio. Luego, Etari dio un paso adelante y, con delicadeza, tomó su mano. «No importa que tan lejos vayas, siempre habrá alguien aquí que piense en ti». Las palabras de Etari quedaron suspendidas en el aire. Lia sintió que su corazón latía con fuerza, pero no permitió que la emoción la detuviera. Debía seguir adelante. Cuando llegó al carruaje, se volvió una última vez. Su madre y Etari estaban allí, observándola partir. Sintió que una parte de su alma quedaba con ellos, pero también supo que debía marcharse. El carruaje avanzó lentamente, alejándose del pueblo. Mientras miraba por la ventana, Lia respiró hondo y cerró los ojos. La nostalgia era inevitable, pero en su pecho también latía algo nuevo, la esperanza de lo que vendría. En este capítulo, Lia finalmente deja su hogar, enfrentando la tristeza de la despedida y el temor a lo desconocido. Su conversación con Etari sugiere un vínculo profundo entre ellos, pero Lia mantiene firme su decisión de partir. Este es un punto clave en su historia, marcando el verdadero inicio de su independencia. Capítulo 14. El despertar en la ciudad. El viaje en tren fue largo y silencioso. Lia pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventanilla, observando cómo el paisaje cambiaba lentamente. Los campos dorados de su pueblo quedaron atrás, dando paso a colinas ondulantes y, finalmente, a los primeros indicios de la ciudad. Cuando el tren llegó a la estación, un bullicio de voces, pasos apresurados y el silbido del vapor la envolvieron de inmediato. Nunca había estado en un lugar tan lleno de movimiento. Las calles eran anchas, las casas altas y las luces de los faroles iluminaban el anochecer con un resplandor cálido. El aire olía a pan recién horneado, carbón y humedad. Con su pequeña maleta en mano, Lia caminó con paso incierto. Había memorizado la dirección de la pensión donde se alojaría, un modesto lugar recomendado por una prima lejana de su madre. Preguntó a un transeúnte y, tras algunas indicaciones confusas, logró encontrarla. La pensión era una casa de 3 pisos con una fachada desgastada pero acogedora. Tocó la puerta y fue recibida por una mujer robusta de mirada severa. «¿Eres la chica de Sardinia?», preguntó con una voz áspera. Lia asintió. «Bien, sígueme». La mujer la condujo por un pasillo estrecho y subieron una escalera de madera crujiente hasta el 2.º piso. «Este será tu cuarto», dijo, abriendo la puerta de una pequeña habitación con una cama sencilla, un armario y una ventana con vista a la calle. Lia dejó su maleta en el suelo y miró a su alrededor. No era grande ni lujosa, pero era suya. Un lugar donde podría comenzar de nuevo. «El desayuno es a las 7», continuó la dueña. «Y si buscas trabajo, te sugiero que empieces pronto. La ciudad no es amable con los que dudan». La puerta se cerró con un golpe seco y Lia quedó sola. Se dejó caer sobre la cama, sintiendo el cansancio acumulado del viaje. Pero su mente no encontraba descanso. La emoción de haber llegado a la ciudad se mezclaba con el miedo a lo desconocido. A la mañana siguiente, despertó temprano. El ruido de la calle ya era intenso,
Carros de caballos, vendedores ambulantes pregonando su mercancía, niños corriendo por las aceras. Se vistió con el mejor vestido que tenía y bajó a desayunar. La sala común estaba llena de huéspedes, hombres de negocios, obreros y un par de jóvenes como ella, probablemente en busca de oportunidades. Se sirvió un café fuerte y pan con mermelada, escuchando las conversaciones a su alrededor. ¿Eres nueva?, preguntó una joven de cabello oscuro que estaba sentada a su lado. Sí, llegué ayer, respondió Lia. Bienvenida. Yo soy Marta. También vengo de un pueblo pequeño. Marta sonrió con amabilidad y Lia sintió alivio de encontrar a alguien con quien hablar. ¿Has encontrado trabajo?, preguntó Lia. Trabajo en una tienda de telas. No es difícil, pero pagan poco. Si buscas empleo, te recomiendo que vayas al mercado. Siempre necesitan ayuda en las panaderías o en los puestos de frutas. Lia agradeció el consejo y, después de terminar su desayuno, salió a recorrer la ciudad. El mercado era un caos organizado. Puestos llenos de colores y olores se alineaban en las calles adoquinadas. Los vendedores gritaban sus precios, las mujeres regateaban y los niños correteaban entre los clientes. Después de varias negativas, finalmente encontró una pequeña librería en la esquina de una calle tranquila. En el escaparate se exhibían libros gastados, algunos con páginas amarillentas por el tiempo. Empujó la puerta y entró. Un hombre mayor, con gafas redondas y un chaleco de lana, la miró por encima de un libro. «Buenos días», dijo Lia con timidez. «Quisiera saber si necesita ayuda en la tienda». El hombre la observó por un instante antes de responder. «¿Sabes leer bien?» «Sí, desde pequeña». «¿Y te gustan los libros?» «Los amo». El hombre sonrió levemente. «Vuelve mañana por la mañana. Necesito a alguien que me ayude a organizar el inventario». El corazón de Lia dio un vuelco. «Gracias, señor. No lo decepcionaré». Al salir de la tienda, sintió por primera vez desde que llegó a la ciudad que había encontrado un pequeño espacio para ella. No era mucho, pero era un comienzo. Mientras caminaba de regreso a la pensión, respiró hondo y sonrió. Tal vez la ciudad no era tan aterradora después de todo. En este capítulo, Lia llega a la ciudad y enfrenta el desafío de adaptarse a un entorno completamente nuevo. A través de pequeños pero significativos pasos, como encontrar una pensión y conseguir un empleo, comienza a construir su independencia. Capítulo 15. El primer paso. El amanecer cubrió la ciudad con un velo de luz dorada. Lia despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Aquella mañana marcaría el inicio de algo nuevo, su primer día de trabajo en la librería. Se vistió con esmero, alisando su vestido y atándose el cabello en una trenza sencilla. Antes de salir, se miró en el espejo de su pequeña habitación y vio en su reflejo algo distinto. No era la joven temerosa que había dejado el pueblo días atrás. En su mirada había determinación. Las calles ya estaban llenas de vida cuando llegó a la librería. El letrero de madera colgaba sobre la entrada, con las letras gastadas por el tiempo: Librería Salviati. Al empujar la puerta, el sonido de una campanilla anunció su llegada. El aroma del papel envejecido y la tinta fresca la envolvió de inmediato. Detrás del mostrador, el anciano dueño, el señor Salviati, levantó la vista de un libro. Puntual. «Eso es bueno», dijo con una leve sonrisa. «Ven, te mostraré lo que debes hacer». La llevó a la trastienda, donde había montañas de libros apilados sin orden aparente. «Tu primera tarea será organizarlos por autor y género. No es un trabajo difícil, pero requiere paciencia». Lia sonrió. «Me encanta la paciencia cuando se trata de libros». El anciano rió con suavidad y le entregó un paño. «Empieza por limpiarlos. Algunos llevan aquí tanto tiempo que el polvo ya es parte de ellos». Lia se arremangó y comenzó su labor con dedicación. A medida que sus manos pasaban por los lomos gastados de cada volumen, se detenía a leer los títulos, maravillándose con la variedad de historias que albergaban aquellas páginas. Obras de escritores que jamás había escuchado en su pueblo, novelas de lugares lejanos, poemas que hablaban del amor y la pérdida. Horas después, cuando levantó la vista, el señor Salviati la observaba con curiosidad. «Pocas personas tocan los libros con tanto respeto», comentó. «¿Por qué viniste a la ciudad, niña?» Lia titubeó por un momento. «Para empezar de nuevo. Para encontrar mi propio camino».
El anciano asintió lentamente. Entonces, has venido al lugar adecuado. Los libros pueden ser grandes maestros en el arte de descubrir quiénes somos. Las palabras de Salviati quedaron resonando en su mente mientras seguía trabajando. Cuando llegó la hora del cierre, Lia sintió que había logrado algo más que un empleo. Había encontrado un refugio, un espacio donde podía ser ella misma. Esa noche, al regresar a la pensión, encontró a Marta en la sala común. ¿Cómo te fue?, preguntó la joven, con curiosidad. Bien. Mejor de lo que esperaba, respondió Lia con una sonrisa genuina. Marta le ofreció un pedazo de pan con queso y se acomodaron juntas junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada. ¿Sabes? A veces, cuando llegué aquí, sentía que nunca me acostumbraría, dijo Marta. Pero con el tiempo, la ciudad se convierte en parte de ti. Lia miró las luces titilantes en la distancia y pensó en su madre, en Etari, en el pueblo que había dejado atrás. La nostalgia seguía ahí, pero ya no la ahogaba. Creo que entiendo lo que dices, susurró. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligera, como si una parte de su carga se hubiera disipado. Había llegado sola, con miedo y dudas, pero ahora, en aquella librería, en esa nueva rutina, en la compañía de Marta, Lia comprendió que estaba comenzando a construir su propio destino. Y ese era solo el primer paso. Este capítulo cierra la historia con un mensaje de crecimiento y esperanza. Lia no ha encontrado todas las respuestas, pero ha tomado el control de su vida y ha descubierto un lugar donde puede florecer. Y así concluye esta historia, pero aún hay muchas más por descubrir. Si te ha gustado este audiolibro, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas narraciones. Nos vemos en la siguiente historia.